Decir en primer lugar que para mí es un placer y un honor poder colaborar con Andalucía Emprende para, en la medida de mis posibilidades, aportar algo de conocimiento al gran trabajo que desarrolláis desde la ilusión y el talento. Los técnicos del equipo Emprende, que cada día apoyáis a las personas emprendedoras con vuestro innegable sentido de responsabilidad y compromiso. Y sin dilatarme mucho en prolegómenos, me gustaría deciros que yo no voy a tratar de formaros en dirección de recursos humanos o, como más modernamente se denomina, en la dirección del talento. Yo simplemente voy a tratar desde mi experiencia los aspectos fundamentales para entender. Un momento, ahora no pasa esto. Ya. Decía que trataba de trasladar desde mi experiencia los aspectos fundamentales para entender y determinar el valor de las personas en las organizaciones en un entorno VUCA, la evolución y planificación de los modelos de dirección de recursos humanos o del talento, cómo gestionar de forma organizada la administración del personal, cómo conseguir armonía, una palabra que me encanta, entre cultura y estrategia empresarial, y por último, ubicar la gestión por competencias como una de las fuentes de desarrollo del factor humano en la organización. Y por supuesto, contestar a todas las preguntas que ustedes quieran hacerme en la medida en que yo tenga respuesta para ello. El título de este primer bloque de la ponencia, los recursos humanos en el mundo actual, viene al pelo para empezar diciendo que el incremento de la incertidumbre y los relevantes y continuos cambios que presiden el mundo de los negocios en los últimos años han posibilitado que en la gestión de los recursos humanos las situaciones diversas, las situaciones distintas, las situaciones cambiantes se han consolidado como las situaciones habituales, como situaciones normales, y es por tanto fundamental entender que la planificación de recursos humanos, sea la empresa pequeña o de más tamaño, solo tiene sentido cuando está integrada en la planificación general de las empresas. De manera que, partiendo de la misión y la visión de una empresa y de la estrategia de la organización, tenemos que formular la estrategia de recursos humanos desde un aspecto interno y desde un aspecto interno. Conseguir la implantación, que es lo más difícil de las cosas, y ponerlo en solfa cada vez que toque, con indicadores para saber qué tal lo estamos haciendo. Y es que se ha pasado de la jerarquía a la agilidad para instituir que en la agilidad existe el caos, entendiendo como algo que está confuso y desordenado, que no sigue proceso ni un orden lógico, por lo que el clima organizacional a veces está inundado de tensión e incertidumbre. De ahí que para gobernar situaciones cambiantes cada minuto se requiere grandes dosis de excelencia profesional, excelencia, no perfección, excelencia profesional, entendimiento, apertura mental, la mente es como un paracaídas que si no se abre no sirve para nada, equilibrio en la gestión emocional y fundamentalmente mucha, pero que mucha paciencia. Y es justamente en este equilibrio de la gestión de las emociones donde los departamentos de recursos humanos tienen el reto de transformar el caos en organización efectiva. Para que en las relaciones del talento humano no exista desgaste permanente, tensión, falta de colaboración, baja energía o cero espíritu colaborativo, como suele ocurrir hoy en muchas empresas. Por tanto, un modelo de recursos humanos eficiente, uniforme y de alta calidad debe impulsarse en las capacidades de las personas para optimizar su alineamiento con el negocio
y maximizar los resultados, ayudando a las empresas a alcanzar sus objetivos estratégicos, mejorando su posicionamiento, el crecimiento y, sobre todo, la creación de valor. ¿Y qué es esto del entorno VUCA? Pues lo primero que tenemos que tener claro es que no tenemos que rehuir el azar, la incertidumbre, sino que tenemos que servirnos de ello. VUCA es un acrónimo inglés que reúne las características cada vez más impredecibles del mundo actual: volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Las organizaciones desarrollan la actividad en este entorno y hay que tener en cuenta que los cambios rápidos en las condiciones de los mercados económicos a escala global crean dinámicas disruptivas. Las organizaciones complacientes, inerciales y los mamuts burocráticos no pueden darle respuesta. Vamos a analizar brevemente los 4 elementos del entorno VUCA desde un enfoque de recursos humanos. En la volatilidad, el reto es inesperado, inestable y tal vez de duración desconocida. El enfoque debe ser responder anticipadamente a la eventualidad, es decir, tener el talento identificado para afrontar la nueva circunstancia. En la incertidumbre se conocen las causas y efectos básicos de la situación, pero nos falta información detallada. El enfoque debe ser invertir en información, captarla, aprovecharla, compartirla, y esto significa hacer que el talento aflore, que muchas veces está ahí y está escondido, y tenemos que hacer que el talento aflore. En la complejidad, la situación presenta muchas variables y muchas conexiones entre ellas. Una parte de la información está disponible y puede ser predicha, pero el volumen de la información es agobiante y difícil de procesar. El enfoque de recursos humanos debe tender a reestructurar, reclutar o desarrollar especialistas, aumentar los recursos destinados a procesar la complejidad, y para eso hace falta una cultura interna colaborativa y un liderazgo que potencie este valor. Y en la ambigüedad, las relaciones causales no casuales, no están nada claras. No hay precedentes y no sabemos ni podemos calibrar el alcance de todo lo que no sabemos. Nuestro enfoque debe encaminarse a experimentar, lanzar hipótesis, contrastarlas y extraer lecciones rápidamente. Hay que buscar personas con autonomía para experimentar mediante ensayo-error y con capacidad de tolerancia al riesgo, que salgan de su zona de confort para descubrir qué hay más allá. Y para eso hay que estar dentro de una empresa excelente. Insisto en que nada se puede gobernar como un reloj longínquo. Tenemos que ser excelentes, pero no pretender ser perfectos, porque la perfección no existe. Los 7 atributos de las empresas excelentes son el énfasis en la acción. Más que la solución óptima, se busca la rápida, una respuesta pensada, inteligente, ágil, basada en la adocracia, que es la capacidad de gestionar problemas al momento, frente a la burocracia. Proximidad al cliente, porque el cliente tiene que ser escuchado y se aprende de él. Y las empresas excelentes transmiten a sus empleados una obsesión. El cliente es lo primero. Pero si esto ahora lo traslado al mundo de la administración pública, pues sería exactamente igual. Y os lo dice alguien que fue muchos años funcionario también, ¿eh? Por lo tanto, el cliente es lo primero. El administrado es lo primero. Hay que buscar estructuras sencillas, staff reducido. Un negocio complejo no se gestiona con una estructura compleja y unas plantillas desmesuradas. Las estructuras se comen los costes. Y como se decía en mi empresa centenaria, los 3 primeros
pilares fundamentales que sustentan una empresa son, primero, conocer bien los costes y su peso, el peso de cada coste. Segundo, bajar los costes, porque los precios nunca se pueden tocar. Y tercero, que los costes de estructura no te coman. En definitiva, costes, costes y costes. Autonomía e iniciativa. Se potencia la creatividad. Estas empresas son semilleros de líderes, inventores, gente inquieta que tiene su sitio para innovar. Buscan tener campeones de la innovación a los cuales les permiten incluso llegar a límites arriesgados. ¿Qué buscan, por tanto? Intraemprendedores, emprendedores de las empresas, dentro de las empresas, emprendedores corporativos. Productividad contando con las personas, respeto a los empleados, consideración de estos no como un par de manos, sino como una fuente de ideas. Porque si se las deja, las personas se abruman con ideas. Y os lo digo yo, hay que tener mucho cuidado en abrir un buzón de ideas, por ejemplo, porque si lo abres tienes que dar respuesta. Y como no des respuesta, es mejor que no hubieras abierto nada. El peso de los valores. Es tan importante esto de los valores como el de los recursos tecnológicos o económicos, por ejemplo. Hay que tener claros los valores internos e implantarlos con el ejemplo. Dirección por valores y por hábitos. Dirección por valores y por hábitos. Lo iremos viendo todo esto a lo largo de la charla de hoy. Y por último, zapatero a tu zapato. No diversificarse excesivamente. La mayor productividad está en los negocios que se conocen. Un poco de diversificación da estabilidad, pero diversificar como estrategia no funciona. Yo lo digo yo porque nuestra empresa no siempre ha sido Roca Sanitaria, empezó siendo compañía Roca Radiadores, empezó haciendo radiadores y cuando yo empecé a trabajar en Roca, pues tenía radiadores, calefacción, aire acondicionado y sanitario. Al final se convirtió en una empresa donde solo trabaja las partes húmedas de la casa, la cocina, con muebles de cocina, y el cuarto de baño. Bien, ¿cuál es la importancia de los recursos humanos en la empresa? Pues hay que tener claro que ninguna empresa puede ser mejor o peor que las personas que la integran. Son las personas con sus conocimientos, habilidades y comportamientos, competencias en definitiva, las que definen el carácter de una empresa y serán las responsables de que la empresa prospere. Las estrategias las ejecutan las personas. Se requiere cambiar nuestros antiguos paradigmas. A las personas no se les decía nada, no se les enseñaba nada. No, pues hay que cambiar nuestros antiguos paradigmas, que aunque parezca que no, todavía hay mucho de esto en el mundo de las empresas, porque hay que tener en cuenta, y esto sí que lo siento de verdad, que cuando se le da a las personas la oportunidad de participar en la estrategia, en los objetivos y en la ejecución de los mismos, estas están dando un sentido de propiedad y de pertenencia a su actuación y están ansiosas por recibir responsabilidad. Mirad, una cosa que a mí me decían mucho algún jefe de fábrica, sobre todo, en concreto uno de la fábrica de Alcalá de Henares, que era la más grande de Europa, donde cada día entraban por sus puertas 3.000 trabajadores de la propia casa y otros 3.000 de compañías que teníamos subcontratado algunos servicios, siempre me decía, ¿están desmotivados los trabajadores? Y yo siempre le contestaba, pero tú les has explicado qué quieres hacer, cuál es el camino que están siguiendo, o tú te piensas que los trabajadores simplemente con hacer movimientos y trabajar en tareas repetitivas pueden estar motivados. Tienes que explicarle un poquito cuál es el sentido de lo que están haciendo, los objetivos y la estrategia de por dónde van los tiros. Y es que en la era del conocimiento y en las empresas, si no potenciamos la capacidad y el talento personal, el fracaso estará rondando la puerta principal de la empresa.
ahora vamos a ver un poco cuál es la misión, la evolución y la planificación de los recursos humanos. Partiendo, insisto, de que la formulación estratégica de recursos humanos tiene que estar muy imbricada en la misión y en la estrategia organizativa de la empresa. La misión de la función de recursos humanos es la de impulsar la definición e implantación de un sistema que apoye la estrategia del negocio y que constituya en sí mismo una fuente de ventaja competitiva sostenible. Bajo mi punto de vista, la función de recursos humanos no es gestionar a las personas. Eso es una de las funciones que tiene recursos humanos. La misión es impulsar una definición y una implantación de un sistema que apoye la estrategia del negocio. El Departamento de Recursos Humanos se fundamenta, por tanto, en ayudar a la empresa a alcanzar sus objetivos estratégicos, mejorando su posicionamiento, el crecimiento y la creación de valor. ¿Y cómo ha evolucionado la dirección, los modelos de dirección de recursos humanos? Pues espero que se vea mi ratón. Pues mirad, hemos pasado por la necesidad de confianza y manejo creativo de la complejidad y la gestión de lo imperfecto. Se ha evolucionado de la dirección por instrucciones a la dirección por hábitos. La dirección por instrucciones establecía el qué y el cuánto tengo que hacer. La dirección por objetivos también hablaba del qué y el cuánto tengo que hacer. La dirección por valores ya es para qué tengo que hacer estas cosas. Y la dirección por hábitos es cómo tengo que hacer estas cosas. Y esto ha dado lugar a que se haya pasado de jefes a facilitadores y de facilitadores a líderes ejemplares. Y en la otra parte de la pirámide, en la parte de abajo de la pirámide, se ha pasado del acatamiento a la iniciativa, del servicio a la creatividad. Y para esto hemos tenido que cambiar nuestras estructuras del organigrama, de forma que de una estructura vertical se pasó a una estructura orgánica para llegar a las estructuras lo más planas y flexibles posible. ¿Eso quiere decir que no tengamos que dar instrucciones, que no tenemos que tener objetivos? Pues claro que tenemos que tener instrucciones y claro que tenemos que tener objetivos. Lo importante es saber que nuestros colaboradores, nuestros empleados, son nuestros clientes internos. Y si utilizamos este modelo de dirección de recursos humanos, pues estaremos empezando a gestionar el talento. Las empresas están acostumbradas a aplicar los procesos de planificación a áreas tan concretas como la producción, la comercialización o las actividades económicas. Sin embargo, sobre todo las empresas pequeñas no están habituadas a planificar los recursos humanos. En la actualidad tiene gran importancia la planificación del personal para poder implementar y coordinar una estrategia que permita alcanzar los objetivos financieros y la planificación de la producción y de las ventas. La planificación de personas es necesaria, sea cual sea el tamaño de la empresa. El concepto de planificación aplicado al personal recoge la planificación de las necesidades de personal que implicaría un análisis previo y la correspondiente valoración de los puestos de trabajo. Valoración de los puestos de trabajo, que lo vamos a ver hoy también un poco. Así como un estudio de la estructura organizativa de la empresa actual y futura. Consecuencia de esto será la planificación de los procesos de búsqueda, gestión, afloramiento y retención del talento. La planificación conoce, acepta y, por supuesto, influye en el cambio empresarial. La planificación de recursos humanos solo tiene sentido cuando está integrada, vuelvo a decir esto una, otra y otra vez, en la planificación general de la empresa y tiene que partir del equilibrio estrategia, cultura, personas, procesos. La efectividad organizacional soporta en el principio del alineamiento
y es la necesidad de organizar a las personas en armonía con las líneas maestras de la organización. En una pirámide del valor del accionista, las personas están en la base de esa pirámide. Los principales procesos y actividades representados por la cadena de valor también, y la visión, misión, objetivo estratégico y las tácticas. Y para eso hay una serie de indicadores de qué queremos hacer. Y para eso tengo que comunicar a todas las áreas estratégicas y críticas de la empresa para conseguir esos objetivos. Y por otro lado, tenemos que tener indicadores que nos digan cómo lo estamos haciendo. Antes decía que tendríamos que auditar la planificación de los recursos humanos, pues en las empresas también hay que auditar cómo lo estamos haciendo, qué nivel de alcance de nuestro qué queremos hacer tenemos en el cómo lo estamos haciendo. Es la confirmación de si las estrategias producen los resultados esperados. Y decía Jack Welch, el CEO de General Electric, que las 3 cosas más importantes que se necesitan medir en un negocio son la satisfacción al cliente, la satisfacción del empleado y el cash flow. Si estás creciendo en satisfacción del cliente, tu cuota de mercado seguro que también está subiendo. La satisfacción de los empleados da productividad, calidad, orgullo y creatividad. Y el cash flow es el pulso, el signo vital de la vida de las empresas. Esta diapositiva me gusta especialmente porque el director de personas, el director de recursos humanos, tiene que ser como un director de orquesta del talento humano. Y para eso tiene que seleccionar a los mejores para un puesto concreto, evaluando su contribución a la empresa mediante un sistema justo de valoración de puestos de trabajo. Para hacer una buena selección, tenemos que tener muy bien valorado, muy bien descrito el puesto de trabajo. Porque si no, no podemos unir el candidato al puesto de trabajo. Hay que gestionar por competencia para seguir al excelente, al excelente, no al perfecto, al excelente, y tener en cuenta que los trabajadores tienen derecho a saber cómo lo están haciendo. No se puede decir, despídeme a este tío, si tú no lo has dicho en la vida que lo está haciendo mal. He puesto un ejemplo ya extremo, pero a las personas hay que decirles qué están haciendo bien, qué están haciendo mal. Y eso se hace a través de la gestión por competencias, como iremos viendo. Por otro lado, hay que hacer que los jefes se conviertan en líderes por valores y por hábitos. Y hay que establecer que para la adquisición y mejora de las competencias, el desarrollo de las personas es fundamental, y para eso nada mejor que invertir en formación. Pero ya veremos que esa formación tiene que ser para eso, para la mejora de competencias. Administrar adecuadamente al personal para conocer todas sus habilidades, circunstancias personales, laborales, nivel de estudio, rotación interna, etcétera, etcétera. Compensar a nuestros colaboradores no solamente desde una perspectiva económica, pero también desde su aportación a la productividad de la empresa. Establecer un sistema de comunicación interna efectiva. Por ejemplo, el portal del empleado es una idea que surgió hace ya bastantes años, hace 10 años por lo menos, y que funciona muy bien. Pero la comunicación en la empresa tiene que ser diaria, minuto a minuto, y efectiva. Establecer medidas de flexiseguridad y grupos de trabajo por proyecto. Esto cada vez es más importante. Grupos que funcionan de manera separada de cómo va funcionando la empresa. Grupos de intraemprendedores que buscan cómo competir en el mercado desde nuestra empresa. Cuidar de la salud de los trabajadores, intentando eliminar los riesgos y, si no es posible, al menos minimizarlos. Y unas relaciones laborales basadas en el respeto mutuo y en la confianza. Por tanto, tenemos que pasar, como he dicho, de la Dirección de Recursos Humanos
a la dirección del todo. La gestión de personas es fundamental y para eso hay que tener proximidad, conocimiento de la plantilla y planificación de la plantilla. Hay que conocer sus necesidades y posibilidades de desarrollo mediante las entrevistas de gestión, evaluación del desempeño, jornadas de formación, relaciones laborales, etc. La valoración directa de perfiles y potencial, la adecuación en ajustes puesto-persona y la gestión de expectativas. Pero ojo, que desde recursos humanos tenemos que ser próximos, pero no tenemos que intimar con las personas. Eso será una cosa que quede fuera del ámbito de la empresa, porque si no conseguiremos que haya personas que piensen que estamos favoreciendo a algunos por un hecho concreto en algún momento. Y por supuesto, tenemos que adecuar nuestra plantilla a las necesidades de la empresa para conseguir la flexiseguridad. Y esto se consigue, pero esto lo veremos en el área de negociación, que toca la semana que viene, quiero recordar, de cómo negociar una eventualidad concreta. No podemos tener una eventualidad del 33%, es una barbaridad eso. Es una barbaridad. Y sin embargo sí que lo hay. Por lo tanto, tenemos que tener una plantilla fija y una eventualidad para conseguir que la flexiseguridad funcione en la empresa. Y una de las cuestiones que tenemos que hacer desde la gestión de las personas, de la gestión de personal, es el proceso de acogida, que son una serie de acciones que pretenden integrar a los empleados que acceden a la empresa con el objetivo principal de ofrecer una visión de la empresa como lugar en la que puede desarrollarse y a la que vincularse estrechamente según avance su vida. Orientar al nuevo empleado sobre la organización y líneas comerciales y de negocio de la empresa. Informar sobre sus posibilidades de desarrollo profesional dentro de la organización. Dar a conocer los aspectos relacionados con su vinculación. Ofrecer recursos de aprendizaje. Enseñar la cultura de la empresa, con mayúsculas. Enseñar la cultura de la empresa. Esto es muy importante, porque puede ser un auténtico fenómeno, un auténtico talento, pero no eres capaz de alinearte con la cultura de la empresa. Con lo cual tendrás talento para otras empresas, pero no para una empresa con una cultura determinada. Y para esto, el proceso de mentoring funciona muy bien. Que ya sabéis que la metodología de aprendizaje interpersonal, bueno, no voy a enrollarme sobre qué es el mentoring, que lo sabéis de sobra. La administración de personal tiene como misión gestionar de forma organizada los aspectos fundamentales de las personas. Y sus principales funciones son la elaboración de contratos, el cálculo de la nómina, la liquidación de la seguridad social e impuestos, la respuesta ante las administraciones ante requerimientos e inspecciones, la gestión de la retribución flexible de los empleados, así como la medida de conciliación y aplicación de beneficios, la gestión de seguros de vida de los empleados, la recuperación y bonificaciones de la seguridad social o del SEPE, he puesto ahí INE, que estoy un poco antiguo, el coste de personal de manera mensual, de manera anual, etcétera, por concepto, etcétera, etcétera. Por supuesto, en la gestión de contratos hay que tener un histórico de renovaciones, transformaciones, vencimientos, etcétera. En la clasificación profesional tenemos que tener un histórico de clasificación profesional, porque es el camino que podemos utilizar para tener clara la carrera profesional de una persona. El absentismo. Tenemos que tener estudios históricos, individual y colectivo. Absentismo colectivo. Y explicaré en la charla que daré sobre negociación por qué tener en cuenta el absentismo colectivo. El absentismo individual sirve simplemente para saber si una persona es absentista o no,
pero ayuda al colectivo para que la persona, para que individualmente se tenga menos asertismo. Pero ya lo explicaré. El régimen disciplinario histórico sí se puede tener, porque cuando ha prescrito una sanción que se haya impuesto a un trabajador, pues ya no se puede tener en el histórico. La ropa de trabajo y vestuarios. Hay que saber cuánta ropa gasta una persona, cuánta no gasta, por qué gasta más que otros, si es que tiene un trabajo peor, si es que rompe todo muy a menudo. Bueno, pues hay que tener todo esto. Todo esto tenemos que tener históricos. Beneficios sociales, comedor. Las empresas tienen comedor algunas, la mía los tenía en todos los sitios. Tickets de comida, seguros, etc. El control de presencia fundamental. El control de presencia incluso se puede extender más allá, pero esto lo explicaré cuando vayamos a la productividad. La gestión de la incapacidad temporal, la accidentalidad, no las bajas por accidentes, que sería la gestión de la incapacidad temporal derivada de accidentes de trabajo, sino la accidentalidad. Y estudiar esa accidentalidad con la cadena de mando para ver qué está pasando en un caso concreto. La gestión de permisos, licencias y vacaciones. Un histórico de formación para saber quién está formándose y en qué se está formándose. El control de los elementos de protección individual y la valoración de puestos de trabajo. Y empezando por esto último, por la valoración de puestos de trabajo, sin tener en cuenta que cada cosa de estas que hablo, pues podríamos estar una mañana entera hablando de valoración de puestos de trabajo. Por lo tanto, tengo que pasar un poco de puntillas, porque yo, insisto, no pretendo que seáis directores de recursos humanos, sino que cuando tengáis que asesorar a alguien, sepáis que existen determinadas cosas y que yo tampoco he hecho valoración de puestos de trabajo, tenía una persona que lo hiciera, pero sé cómo funciona y sé cómo... Y esto es lo que yo quiero que aprendáis, cómo funcionan las cosas. La valoración de puestos de trabajo permite la comparación de puestos y determinar su valor. Y hay varios sistemas. Los más aceptados son estos tres, el de graduación, clasificación y el de asignación de puntos. Los dos primeros, graduación y clasificación, son métodos globales o no cuantitativos. Por lo tanto, yo los descartaría. Todo lo que no se pueda cuantificar de una manera u otra, pero siempre de manera empírica, malo. Y la asignación de puntos, que es un método de puntuación de factores. Se analiza factor por factor y permite determinar sus valores cuantitativos. Se considera un método fiable y válido y proporciona resultados uniformes. Su coherencia y precisión aumenta la papa. Seguidamente vamos a ver algunos factores de esto. Quiero ahora, antes de pasar, establecer que una cosa es la descripción del puesto, que por supuesto en la asignación de puntos tenemos que tener descrito el puesto, pero una cosa es la descripción de los puestos, que vamos a ver la diferencia, y otra la valoración del puesto. Esto es un ejemplo de factores de valoración de puestos de trabajo en una empresa cualquiera, como comprenderéis, en una empresa que es mi empresa. Hay cuatro factores que vamos a valorar: la capacidad, la fatiga, la responsabilidad y las condiciones de trabajo. Fijaos que hay una puntuación máxima, una puntuación mínima en cada uno de los factores y un porcentaje que hay que aplicar, que en total no puede exceder del 100%, y que en total no puede ser con menos del 49 puntos ni más de 189. De manera que en un puesto iríamos en conocimientos que son necesarios para ese puesto, lo puedo puntuar como máximo en 50 y como mínimo en 8,4. Y el porcentaje que tengo que aplicar como máximo, para que luego no se me vaya por otro lado, es el 17,69% del valor total. La experiencia, pues pasa exactamente igual. Si me voy a la fatiga, pues tenemos que tener en cuenta el esfuerzo físico y la tensión nerviosa. Por ejemplo, ¿qué es esto de esfuerzo físico o tensión nerviosa? Pues un trabajador de la industria, por ejemplo, que es donde nosotros hemos trabajado, un trabajador de la industria
imaginemos que ya no se hace así, se hace con robots, pero yo lo he visto hacerlo manualmente, que tiene que pasar 50 váteres en una paralela a un carrito, pues realmente tiene que ser un esfuerzo físico, porque además el váter no está siempre como nosotros lo conocemos, que pesa menos y pesa mucho, sino que a veces está en verde sin todavía que se le haya esmaltado, con lo cual tiene agua y pesa bastante. Entonces el esfuerzo físico es importante. Pero sin embargo hay otros trabajadores que simplemente están haciendo los agujeritos que llevan los váteres para, o en ese momento el trabajador ese mismo pues hace otra función y tiene que hacer los agujeritos de los váteres donde va metida la tapa del váter, y ahí lo que está haciendo es agujeros. O imaginaros una persona que está atornillando en una cadena de motores. Pues está sujeto a una tensión nerviosa, sin duda. O una persona que está de cara al público. No tiene que hacer esfuerzo físico, pero sí que tiene una gran tensión nerviosa. La responsabilidad. Y la responsabilidad tiene que ver con dos subfactores importantes. Las relaciones y la responsabilidad respecto a máquinas, materiales, análisis y verificaciones. No me voy a extender en todo el tema de esto, porque aquí lo importante es que sepáis que hay estas opciones y las condiciones de trabajo, el ambiente que hay, si hay humedad, si hay polvo, si hay no sé qué, si hay, yo qué sé, calor, la posibilidad de contraer enfermedades profesionales o la posibilidad de tener accidentes. Así, de esta manera, o de cualquier otra que se utilice, el sistema que se utilice, pero con un sistema de asignación de puntos, podemos tener bien valorado nuestro puesto de trabajo. ¿Y qué tenemos que hacer para, cuáles son las etapas para la puesta en práctica de un sistema de valoración de puestos de trabajo? Pues lo primero, la confección de una lista inventario de los puestos de trabajo del plan. Después, describir las tareas y funciones de los puestos inventariados. Analizar dichas descripciones y, por fin, valorar los puestos con el sistema de asignación de puestos. El plan de carrera. Solamente me voy a ceñir muy poquito. Insisto que cada cosa de estas, si ponemos a hablar ahora de la formación, por ejemplo, pues puedo estar aquí hablando de la formación toda la mañana y no se trata de esto. El plan de carrera es un aspecto fundamental del desarrollo profesional. Pero ojo con esto, que hay muchas empresas muy dadas a prometer muchas cosas, mucho plan de carrera y mucha historia. La promoción, el desarrollo profesional y el plan de carrera tiene mucho que ver con la promoción interna, que a mí me gusta mucho la palabra promoción interna y que es clave en el modelo de gestión de recursos humanos. La cobertura de puestos, primero hay que mirar hacia adentro. Tengo que ver qué tengo antes de buscar nada afuera. Y hay que establecer que la movilidad funcional y geográfica es fundamental. Por tanto, tengo que tener en gestión de personal dónde ha estado ese trabajador, qué camino ha recorrido. Y para eso nada mejor que establecer una cantera o un semillero. Nosotros teníamos un semillero de jóvenes ingenieros para ir por todo el mundo. Y los mandábamos no a la gran compañía Roca, la mandábamos a las empresas más pequeñas. Por ejemplo, en el caso de Roca, Cerámicas Bellavista era una empresa de Roca, pero era una empresa y por lo tanto sabían cómo tenían que trabajar contra la cuenta de resultados. Mientras que en una fábrica de Roca, que era muy, por ejemplo, donde yo estaba, en Alcalá de Henares, pues es una fábrica donde había básicamente grandes lavabos, grandes platos de ducha e inodoros muy grandes. Y casi todo se hacía robotizadamente. Semillero, por tanto, como plan de carrera profesional. Importante, no prometer lo que no se pueda cumplir. Si no se puede cumplir un plan de carrera, no se hace un plan de carrera, simplemente. Y vamos a la gestión del talento.
Y para esto me gusta mucho esta diapositiva que pongo aquí delante. Dice, en una empresa, las compras, las ventas, el diseño, la calidad, la innovación, el servicio, la marca, el capital, los beneficios. Todo esto es súper importante. ¿Y qué es lo más importante de todo esto? Pues sin duda, sin ninguna duda, las personas. Las personas es lo más importante de una empresa, porque ¿quién hace las compras? ¿Quién determina la calidad? ¿Quién investiga? ¿Quién da servicio? ¿Quién es el dueño del dinero? En definitiva, las personas. Y las personas, por tanto, es lo más importante de una empresa. Pero todas las empresas tienen personas. Y unas tienen éxito y otras, sin embargo, fracasan. Luego, las personas no es una ventaja competitiva, ¿no? ¿En qué se diferencian las de éxito de las otras? Pues en el talento. En el talento. Porque vosotros creéis que todas las personas tienen talento. Esto es una pregunta retórica porque no me podéis contestar. Y sería muy complicado ahora, pero si estuviera ahí con vosotros, en cada uno de los sitios donde estáis, pues haría la pregunta para que me contestarais. Y es que las personas, fijaos, son como las bombillas. Exactamente igual que las bombillas. Unas tienen más lúmenes, otras tienen menos, otras son amarillas, otras son blancas, unas tienen más potencia, otras tienen menos potencia. Pero ¿verdad que en nuestra casa no compramos todas las bombillas de la máxima potencia y todas de color blanco, sino que según el ambiente que queramos determinar, estableceremos que en cada sitio tendremos una bombilla o tendremos otra. Si tenemos una tienda, pues exactamente igual. Si queremos que una parte de la tienda reluzca más que otra, pues utilizaremos un tipo de luz distinta. Y eso viene a decirnos que el talento en las empresas ya lo determinó David Watkin, ni más ni menos que hace un montón de años, más de 24 años. Persona que con sus aptitudes, habilidades y competencias tiene un alto potencial, entendido como talento, para desarrollar uno o varios puestos de trabajo. No uno o varios puestos de trabajo a la vez, sino la posibilidad de cambiarlo de puesto de trabajo. Y yo digo que no es la aptitud con P, sino la actitud con C la que determina la altitud de las personas. El talento viene a ser el producto de la inteligencia intelectual por la inteligencia emocional. La inteligencia intelectual, entendida al fin y al cabo, como lo que da de sí una persona por sus capacidades lingüísticas, sus capacidades lógico-matemáticas, sus capacidades artísticas, en fin, una serie de habilidades que tiene una persona intelectualmente hablando. Y por otra parte está la inteligencia emocional. El cómo puede una persona gestionar sus motivaciones, disfrutar de sus logros, cómo son sus frustraciones, cómo se puede trabajar sobre ellas. Y esto es lo que viene a definir el talento. El producto, insisto, de la inteligencia intelectual, lo que uno da de sí, en una palabra, por la inteligencia emocional. La confianza que tiene uno en sí mismo y la gestión que hace de sus propias motivaciones. Por lo tanto, el talento, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer con él? Pues buscarlo. El talento, lo primero hay que buscarlo. Y para eso tenemos que hacer un proceso de selección especializada en experiencia y conocimiento, en integración en la cultura corporativa, insisto en esto, porque si no, no sirve para nada, en el potencial de desarrollo, las posibilidades que va a tener de hacer uno o varios puestos de trabajo en el futuro, uno o varios puestos de trabajo, no a la vez, uno o varios puestos. Y todo eso lo tendremos que hacer bajo las competencias que necesita para un puesto concreto, para adquirir la máxima adherencia con la cultura corporativa. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer para una selección adecuada es la descripción y la valoración del puesto para fijar un salario según banda salarial y de la empresa y del mercado, para posibilidad de promoción, carrera profesional, lo que hemos dicho ahora, uno o varios puestos de trabajo, adecuación del candidato al puesto.
Hay que identificar el talento con pruebas de actitud, con P, y de conocimiento. Seleccionar por competencias adaptadas al puesto, con procesos ágiles y flexibles, porque hay empresas que se pierden y gastan en un proceso de selección una barbaridad. Hay que optimizar costes. Empecé diciendo costes, costes y costes, y sigo hablando de costes. ¿Cómo se describe un puesto de trabajo? Esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante. Aquí me voy a parar un pelín. La descripción de puestos de trabajo es según el sistema HAI, que es un sistema, para mí, el mejor que hay, mundialmente reconocido. Lo primero que tenemos que hacer es darle un nombre al puesto. Lo segundo, establecer una misión para el puesto. ¿En qué entorno se tiene que mover ese puesto de trabajo? El puesto de trabajo, no la persona. ¿Qué son sus principales dimensiones? ¿Cuáles son sus principales problemáticas y dificultades? Que me he ido de aquí a aquí. En el organigrama, ¿dónde se sitúa? ¿Cuáles son las principales funciones? Y hay que establecer como mucho 5 funciones, 4 o 5 funciones. Las actividades principales de cada función. Que por cada función hay que establecer como mucho 5 funciones. Las principales problemáticas y dificultades, su ámbito de responsabilidad y las competencias exigidas. Y vamos a ver un ejemplo. Le vamos a buscar un ejemplo a un puesto del director de ingeniería, que ahí está el ocupante, el puesto superior inmediato. No me paro mucho en esto porque entonces es que no acabamos. La misión, fijaros, la misión. Hay que utilizar determinados verbos, y ahora lo vamos a ver. Programar las actividades. Es un ingeniero, director de ingeniería, de una gran compañía, de una empresa de 24.000 trabajadores. ¿Vale? Ya sabéis que estoy poniendo un ejemplo real. Misión, programar las actividades dirigidas a la mejora tecnológica de la compañía. No me voy a enrollar. Proponiendo, programa y propone. ¿Para qué? Para conseguir. El qué, el cómo y el para qué. Esta es la misión del puesto de trabajo. El qué, el cómo y el para qué. Y se utilizan solamente determinados verbos, según los puestos sean estratégicos, tácticos u operativos. No puede dirigir determinados puestos porque todo el mundo tiende mucho a decir que dirige, que coordina, que controla. Depende. Estos son los verbos. Podríamos poner más, Quiero decir, esto es como lo describe Hall. Según el puesto sea de una manera o de otra, o la suma de los dos, porque en algunos momentos pueden ser estratégicos y en otros momentos pueden ser tácticos, o en otros momentos pueden ser tácticos y operativos, o en otro momento pueden ser las 3 cosas, pues se utilizan los 3 verbos. Por ejemplo, en los puestos estratégicos, los de más alto nivel, se utilizan pocos verbos. Aprueban, deciden, dirigen o planifican. Y en la función analizan, aprueban, y en la tarea ya se abren más verbos. Pero en la misión, que es lo que hemos visto, solamente aprueba, decide, dirige o planifica. Los puestos tácticos, que son los del segundo nivel, pues analizan, asesoran, controlan, coordinan, informan, organizan, programan, revisan, supervisan y vigilan. Y en los puestos operativos elaboran, proponen y realizan. No se puede utilizar cualquier verbo para describir un puesto de trabajo, porque entonces todo el mundo hará barbaridades. El entorno del puesto. Pues esto es un puesto ubicado en el centro de trabajo de tal sitio. La misión del puesto se extiende a todos los centros y áreas de organización. El 25% del tiempo viaja por distintas factorías para el estudio, la supervisión y la implementación de los proyectos. Tal. ¿Para qué? Para el desarrollo de los proyectos son necesarias reuniones con proveedores y en punto de trabajo necesita subcontratar. Principales dimensiones. Las dimensiones tienen que ser reales. Fijaos, ¿qué responsabilidades jerárquicas tiene o puede tener en un momento dado? Y los proyectos anuales están en torno a 50 millones de euros, que ya es importante, Pero puede ser otro valor, puede ser otra. A mí no me pueden poner los millones que, a mí como director de recursos humanos, los millones que yo puedo utilizar o que yo puedo hacer uso de ellos. Por lo tanto, me tendría que poner otros objetivos distintos.
en el organigrama donde está situado las 5 funciones, decía que como mucho 5, analizar, evaluar nuevos materiales y tecnologías, establecer el coste de las inversiones, en fin, no me voy a parar, insisto en esto porque no puedo. Preparar la documentación técnica, y cada una de estas funciones ahora tiene una actividad. De la primera función, pues, perdón porque me acaba de llegar un cuestionario y tengo que finalizar la votación. Ay, vamos a ver cómo me quito esto de aquí. Ha empezado esto a... Hola, no tienes que apagarlo, simplemente minimiza la pantalla. Es que, perdona, es que hay compañeros que ya se tienen que marchar y, Vale. y lo he activado, ¿vale? Es Pero que no simplemente... sé cómo... Es que no sé cómo... ¿Ya te aparece? Espera, ya está. Bien, Disculpa. sigo. No. Sigo. Bueno, pues cada función tiene varias tareas, como hemos visto. Vamos a ver. Vale, cada función tiene varias tareas. Vaya. Un momento. Lo vamos a volver a quitar. Vamos a ver si puedo. Bien. El ámbito de responsabilidad. ¿Cuáles son sus principales propuestas y cuáles sus principales decisiones? Bueno. Que cada vez que entra una cosa... Las competencias analizadas. Compromiso con la organización. Una persona que está utilizando este dinero, que tiene que hacer proyectos de ingeniería importantes, pues tiene que tener compromiso con la organización. Gestionar bien el cambio, porque tiene que cambiar, tiene que ir a la fábrica a decirle a los jefes de fábrica, que son dioses, cuasi dioses, cómo gestionar una cosa que le va a cambiar la producción. Cómo tiene que tener una visión global y estratégica, tiene que saber dónde tiene que poner las cosas, cómo tiene que hacerlo, etcétera. La iniciativa y productividad, etcétera. Y lo segundo es gestionar el talento, movilizarlo. Y lo primero que hay que hacer para eso es entenderlo, conocer las fortalezas de los empleados y las necesidades de desarrollo. Desplegar el talento proporcionando las herramientas y recursos para mover a los empleados hacia nuevos roles. Desarrollar el talento planificando para que los empleados adquieran niveles de desempeño superiores. Y fijaos, según este autor de nombre impronunciable, en los modelos de gestión del talento establece que la gestión del talento se presenta en la zona de capitalización o descapitalización emocional por las que puede pasar una persona en función de su nivel de reto y de talento. El reto y el talento. Una persona que no tenga un talento concreto tiene poco talento, está muy pegado al principio de la L. Yo digo la L, aunque sé que acceso así 6 coordenadas, pero digo la L porque así nos entendamos todo el mundo, y es porque yo soy de letras puras. Bien, una persona que tiene poco talento y que tenga un reto también muy pequeño, lo que se sentirá es absolutamente apático, está viendo pasar la vida. Sin embargo, cuando ya tiene algo de talento, pero no tiene un reto, lo que está es aburrido. Pero cuando alguien tiene mucho talento, pero lo que no tiene es un reto, lo que se siente es con un gran control, lo que se siente es lo que se denomina sobrado. Oye, no sé si me estáis viendo, porque yo no me veo, la cámara se me ha apagado. ¿Sí? ¿Sí? Te escuchamos. ¿Hay alguien por ahí? Sí, te escuchamos bien. Vale, es que tengo la cámara apagada y no sabía yo si me estabais escuchando y estabais viendo. De acuerdo, bueno, no hay problema. Seguimos. Decía
que una persona cuando tiene el reto muy bajo y el talento muy alto, pues está sobrado. Por otra parte, a una persona que tiene poco talento, como le ponga un reto alto, lo que empezará es a sentirse más inseguro. Y si el reto es máximo y el talento mínimo, lo que va a sentir es distrés, que no es otra cosa que un estrés bloqueante que puede llevar a una persona a un ataque de ansiedad con una repercusión física. En lo que hemos visto hasta ahora es la zona que se denomina, es la zona que se denomina de descapitalización emocional, y en la que no creo que ningún jefe, ningún responsable de personas quiera tener a sus trabajadores, porque estarán aburridos, inseguros, demasiado estresados, o que vayan de que ya lo saben. Lógicamente, un buen jefe debe estar enfocado a otros estados. Por ejemplo, cuando el reto y el talento es medio, decimos que nos encontramos en un estado de veleta, en que la persona está muy pendiente de los resultados. Según como sople el viento, se encontrará el trabajador. Así, si tenía unos objetivos, por ejemplo, de los que ha alcanzado un nivel 100 sobre 133 para poder cobrarlos y por tanto cobrará alguna cuantía de su bonus, aunque no completo, pues puede sentirse relativamente contento. Pero si su nivel de alcance es, bueno, ahora me ha dicho que inicie mi vídeo, ¿vale? Muy bien, pues ya está, ya lo veo que sí, que ahora ya me estoy viendo. Como decía, si alcanza un 99,9% se sentirá prácticamente hundido, o al menos no muy satisfecho. ¿Y qué tenemos que hacer para salir de esa situación? Pues intentar subir el nivel de talento mediante el desarrollo de las capacidades emocionales y actitudes del trabajador para que en su mejora alcance el estado de control. Además, también podemos observar el estado de EU3, que se da ante un talento medio y un reto muy alto. Y este EU3, que es primo hermano del distrés, pero que en lugar de ser un estrés bloqueante es un estrés estimulante, es un estrés activador. Nos encontramos ante trabajadores de los que tienen muchas ganas de hacer cosas, de los que todos los jefes queremos tener trabajadores que estén un poco estresados, que los trabajos les hagan sentir que están aprendiendo algo nuevo. Y son estos trabajadores los que, si incrementan su talento, llegarán al estado de fluir. Y esta sensación de fluir, seguro que todos nosotros hemos tenido alguna vez cuando estamos haciendo algo y el tiempo se pasa volando, cuando estás tan metido en una tarea que notas que tiene sentido por sí misma lo que estás haciendo. Cuando conseguimos que un trabajador se meta en las tareas que tiene encomendadas y se sienta que la jornada pasa volando y además lo hace con una sonrisa, estaremos gestionando adecuadamente el talento. Lo estaremos haciendo fluir, le estamos llevando al máximo de su desempeño. ¿Y cómo gestionamos el talento de las personas? Pues a través de una capitalización emocional de los cuadrantes veleta, control, estrés y fluir. ¿Cómo podemos hacer la capitalización emocional? Pues jugando con las dos variables con las que hemos estado trabajando hasta ahora, el reto y el talento. De manera que por un lado podemos elevar el nivel de talento, parece fácil pero no es tanto, con estudios, con trabajos, con explicaciones, tutorías, en definitiva las habilidades racionales que tiene el trabajador. Y por otro lado, también entrenando su inteligencia emocional, dando confianza, dándole autoestima, dándole seguridad interna, haciéndole sentir que creemos en él. También tenemos que variar el nivel de reto. De forma que si vemos que hay mucha saturación y un trabajador se encuentra en una zona de distrés muy alta,
pues lo que necesita es bajar, aunque sea temporalmente, el nivel de reto, porque desde ese agobio que tiene es difícil que pueda dar algo de sí mismo. Por el contrario, si apreciamos mucha comodidad, lo necesario sería elevar el nivel de reto y ponerle algo más complicado y más difícil para que, lejos de estar aburrido, el trabajador pueda activarse. Lo que hemos visto en la diapositiva anterior lo podemos apreciar más visualmente en el cuadrante del talento, en el que podemos observar cómo los 9 estados de ánimo anterior, primero podemos observar las zonas que están fuera de la capitalización emocional, que son la 1, la 2, la 3, la 4 y la 7. De esta forma, si vemos que un trabajador que se encuentra en el 7, en distrés, lo primero es bajar el estado de reto, porque desde ahí es difícil que entre en su propio talento. Cuando le bajamos el reto puede estar un poco inseguro, pero ya no estará tan nervioso. Desde aquí se puede gestionar el talento, se le pueden proponer trabajos, mentorías, se puede trabajar su autoconfianza, en definitiva, aumentar su nivel de talento, ir hacia la derecha. Por otra parte, podemos ver los cuadrantes 2 y 3, 2 y 3, y 4 y 1, en el que el trabajador, teniendo algo de talento, de lo que carece es de retos. La solución parece fácil, hay que ponerle algo que sea más complicado para él, que pueda subir a la zona de capitalización emocional. Y en esta zona de capitalización emocional vemos un bucle, un ciclo que se da cuando el trabajador al principio puede estar un poco veleta, pero ampliando sus conocimientos y su confianza y autoestima, vamos a conseguir que se llegue más fácilmente a esa sensación de fluir. Un buen jefe debe tener este cuadrante siempre en la cabeza y sepa comprender cuando un trabajador está en la zona de descapitalización emocional, es decir, que o están muy agobiados o están muy aburridos. Y hay que intentar mover cuanto antes a este u otros trabajadores a la zona de capitalización, ya sea bajando el nivel de retos o subiendo el nivel de retos. Aquí hay un ciclo en el que a veces hay que bajar el nivel de talento. Cuando una persona está, que todo lo controla, en un ciclo ya donde se convierte en veleta, en eustrés, en fluir, pues hay que bajar el nivel de talento. Pero, ¿cómo es esto de bajar el nivel de talento? ¿Puede bajarse el nivel de talento? Pues no, esto es una barbaridad. Lo que sí hay que hacer es cambiarlo de área funcional o de puesto de trabajo, cambiarlo de tarea. No quitamos su talento, sino que conseguiremos que su talento sea diferente aprendiendo cosas nuevas. Lo tercero es hacerlo colectivo, aflorarlo, para que se convierta en nuestro saber hacer, en nuestro know-how, en nuestra ventaja competitiva. ¿Y esto cómo se hace? Pues, por ejemplo, con las best practices. ¿Qué es esto de las best practices? Mirad, en nuestra compañía, que tiene 56 fábricas por todo el mundo, hay gente que sabe hacer muy bien una cosa y gente que no la sabe hacer. Entonces esto era un desastre porque se guardaba la gente que sabía hacer las cosas todo para que no pudiera conocerlo nadie, para que su fábrica fuera, digamos, campeona. Entonces decidimos desde Recursos Humanos establecer reuniones con todos los directores de fábrica de las best practices, las mejores prácticas, cómo habían conseguido tales o cuales cosas. Esto es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo es mediante programas motivacionales y desarrollo de equipos, para que generen identidad, para compartir problemas técnicos, para que se busquen soluciones, para formar y desarrollar habilidades y competencias, para hacer seguimiento y conseguir cosas, para reconocer y celebrar lo que hemos alcanzado. Pero ojo, que esto de celebrar no es una celebración tomando unas copas y demás,
que puede, pero no es eso, ¿eh? Y generar aprendizajes técnicos y humanos. Lo cuarto, lo más difícil, retener el talento. Pero ojo, no lo podemos coger con pinzas. No lo podemos coger con pinzas porque el talento es potente y escurridizo. Y las 10 claves para retener el talento, voy a ir un poco más rápido porque a las 11 era la hora de terminar, ¿no? Bien. Lo primero es detectar el talento, como dije hace un momento, y alinearlo con la misión y visión de la empresa. Tenemos que conseguir que el talento se alinee con nosotros. Y para eso tenemos que tener una comunicación directa y honesta con los empleados. Tenemos que tener en cuenta lo que decimos y que el lenguaje verbal solamente supone un 7%. ¿Cómo lo decimos? El tono de voz que empleamos, que es un 38% de la comunicación. Y el lenguaje corporal, que es un 55% perdón, que voy aquí. Ahora, el 55% del lenguaje corporal. En definitiva, el 93% de nuestra comunicación no está compuesta por palabras. Y los 4 pilares de la comunicación efectiva es la asertividad, es decir, expresar nuestras ideas, defendiendo nuestros derechos, pero respetando los de los demás, establecer o decir las cosas de una manera clara. La claridad es fundamental y precisa, no andarse por los cerros que confundimos a la gente. Escuchar teniendo en cuenta que el otro tiene un mensaje. Y la empatía, considerar su punto de vista. Considerar su punto de vista no solamente es la empatía, sino ponerse en su lugar, ponerse en sus zapatos. Pero ojo, quitándonos los nuestros, sin hacer valoraciones de lo que nos están diciendo. Lo tercero es propiciar un buen ambiente laboral. La cultura corporativa debe ir alineada con este aspecto. Y para eso hay que tener en cuenta cómo se crea un buen ambiente de trabajo. Fijaos que también podíamos hablar una mañana entera sobre esto, pero hay que ir un poco dando un aspecto general de las cosas. Lo primero es saber encajar y asimilar críticas, ser flexible, paciente y cordial, adaptarse a los cambios. Lo segundo, ser creativo, positivo e innovador, ser comunicativo, atreverse a hacer propuestas, respetar a los compañeros, evitar críticas ofensivas y groseras, saber solucionar conflictos, saber trabajar en equipo, aceptar consejos de los demás, crecer como profesional. Y todo esto que estoy diciendo se tiene que propiciar desde la Dirección de Recursos Humanos o desde el área que sea de recursos humanos. Hay que crecer hay que propiciar que se crezca como profesional y hay que intentar que nuestras personas, nuestro talento, no esté de mal humor a cualquier de los niveles. Respetarse y creer en uno mismo, aceptar retos y adaptarse a los cambios. Estos son los 6 fundamentos de crear un buen ambiente de trabajo. La flexibilidad, que se impone como necesidad de que las compañías sean líquidas, sean visibles. La flexibilidad laboral, que se hace a través de la descripción, valoración de puestos, de una retribución emocional. Pero ojo, la retribución emocional, el otro día decía una psicóloga en la radio, que la oí, que la retribución emocional era algo que en una empresa te pagaban 1.000 euros, pero te ponían futbolines para que jugara al futbolín o que podías jugar a no sé. No, la retribución emocional no es esto. Ahora explicaremos un poco de ello. Los sistemas de estabilidad contractual. Pero esto ya también lo veremos en la negociación. Los tiempos de trabajo, la movilidad funcional y geográfica, que es uno de los elementos de flexibilidad y de flexiseguridad más importantes de las organizaciones. La flexibilidad
organizativa, estructura plana, lo más plana posible, no puede ser plana del todo. Configuración de equipos, diseño de puestos de trabajo, liderazgo facilitador, flexibilidad de las personas, procesos de acogida, mentoring, plan de formación. No sé si es mentoring o mentoring, pero como soy español me suena, siempre me sale mentoring. Gestión del desempeño. Conciliación vinculada con la flexibilidad. Impulsar el desarrollo profesional. Uno de los principales motivos de cambio de compañía entre los jóvenes es la dificultad para desarrollarse. El desarrollo se sustenta en la combinación de hábitos personales, compromiso, esfuerzo, responsabilidad, con la evolución profesional en uno o varios puestos. Talento, por tanto. Ambas áreas, cuando están bien encaminadas, derivan en satisfacción y mejoras de la productividad. Formación con una finalidad clara, que es, primero, conocer que el saber se queda estancado, me refiero al saber colectivo, si no se actualiza. Y para eso hay que cambiar actitudes. Hay que mejorar aptitudes, hay que incrementar polivalencia y hay que facilitar oportunidades. Esa es la finalidad de la formación. Establecer un nuevo liderazgo adaptable, con situaciones nuevas y desconocidas. Ágil, que elimine la burocracia y se alinee con la adocracia. Social y colaborativo, no ermitaño. Menos jerárquico, implementar la organización lineal dentro de lo posible. Arriesgado, sin miedo al fracaso. Orientado a largo plazo, con visión innovadora y visión de pájaro, de águila. Facilitador de equipos y procesos. Íntegro en valores y hábitos. Abierto, reconociendo oportunidades. Y realista, explotando los recursos con los que cuenta. Esto es muy importante, esto último. Explotar los recursos con los que cuenta. Todo el mundo protesta porque necesita más gente, pero no hay más gente. No se puede tener en ese momento más gente por lo que fuere. Y hay que explotar los recursos con los que tenemos. Y tenemos que, no solamente que explotar, hay que contar con los recursos con los que tenemos, porque no podamos tener más gente, sino también se queja la gente de que una persona es tonta, he dicho una palabra que en el argot común está presente muy a menudo, o que no es muy espabilada, pero en realidad, lo que tenemos que tener en cuenta es cómo encajar a esa persona en su nivel de talento, comparándola con su nivel de retos, como hemos visto. Incentivar el orgullo de pertenencia, sentir los colores. La responsabilidad social corporativa está hoy encaminándose mucho más al orgullo interno, a los trabajadores, que incluso para fuera de la empresa, puesto que ya todas las empresas tienen responsabilidad social de cara a lo externo. Establecer un salario emocional. ¿Y qué factores influyen en el salario emocional? La autonomía, la libertad de gestión, la creatividad, poder explorar, el disfrute, placer y diversión en el trabajo, la inspiración, alinearse con los valores y líderes, el propósito y significado, sentido de pertenencia por el trabajo y el intraemprendimiento, desarrollo de capacidad, de compromiso y de acción. Pero todo esto, claro está, no puede ser como decía la psicóloga que oí en la radio el otro día. Todo esto tiene que ser cuando nuestras necesidades básicas de la pirámide de Maslow estén cubiertas, cuando también tengamos cubiertas nuestras necesidades de seguridad o de afiliación y pertenencia. Y a partir de ahí, nuestro salario emocional fluirá y lo pediremos. ¿Y en qué consiste? Pues la retribución tiene que ser fija, variable, una parte variable, otra parte flexible, otra parte tiene que compensar, tiene que tener beneficios sociales, conciliar la vida profesional y laboral. Hay que tener en cuenta el entorno, el espacio de trabajo, la comunicación, la responsabilidad corporativa, el desarrollo, oportunidades de desarrollo, movilidad funcional,
etc. Fijaos, con la retribución flexible, voy a pasar esto rápidamente, la guardería está exento fiscalmente en su totalidad. El seguro médico, hasta 500 euros por beneficiario. La tarjeta de transporte público hasta 1.500 euros, etcétera, etcétera. Pues fijar, en una nómina, y esto sí que lo voy a pasar súper rápido, con una retribución de 50.000 euros, cobraríamos un líquido, un neto de 41.321. Con la misma cuantía, pero poniendo toda la retribución flexible, pagando todo esto, seguro médico, guardería, seguro de accidentes, transporte público y vales de comida, pues cobraríamos 44.696 porque nuestro IRPF bajaría. Fijaos, los objetivos. También tenemos que tener unos objetivos claros, unos objetivos donde podamos participar en el establecimiento de los objetivos, que sean específicos y que tengan un nivel de dificultad, unos retos adecuados a nuestro nivel. Características tienen que ser, insisto, específico, medible, alcanzable, realista y temporal. SMART es la palabra. Esto es unos objetivos reales míos, en concreto, donde por rebajar el asentismo del 5,5 era suficiente estar por debajo del 5,50, pero si estaba por debajo del 5,45 era normal, y si conseguía estar por debajo del 5,35 conseguiría el 100% de los objetivos, con un peso que tiene del 10% o del 30%. Esto es el procedimiento de RPM, Roca Performance Management, que es otra gestión de tareas. Las bajas incentivadas, plantilla fija de convenio. ¿Qué quiere decir esto de las bajas incentivadas? Pues bajas de trabajadores que querían marcharse de la empresa por algo y propiciábamos, porque necesitamos bajar la plantilla, pero no lo íbamos a hacer ni con un ERTE ni con un ERE, lo íbamos a hacer con bajas incentivadas y lo conseguíamos. Por lo tanto, estos eran mis objetivos. Si se alcanzaban al 100%, el 1,1, pues eran 12.000 euros. Bien. Falta un poquito y voy a pasar a ver acabar con la retención del talento. Las personas no se van de las empresas, se van de los jefes. Se van de los jefes. Hoy en día, y os lo digo yo, que estuve a punto de irme de mi empresa, por un director de división que me hacía la vida imposible de alguna manera. Por lo tanto, las personas se van de los jefes. Hoy en día las empresas dedican muchísimo tiempo y recursos a encontrar buenos candidatos. Pero ¿cuánto invierten en retener a los empleados que ya tienen en plantilla? ¿Sabemos cuál es el coste de perder empleados y que es aún más impactante de lo que podría esperarse? Pues fijaos, según el Centro para el Progreso de América, el 16% del salario anual para empleos que no requieran mucha responsabilidad o formación es el coste de perder a un empleado. El 20% para rangos medios y el 213% del salario anual para directivos, que coincide lo que dice ADECO, que suele ser de 1,5 a 2 veces su salario anual, sin contar que la productividad se ve afectada. Para esta consultora lo establece de una manera más clara todavía. Dice que para un salario de 68.400 euros, el coste total por pérdida de este colaborador sería de 65.400 euros. 65.400.
El tiempo requerido para la inducción de un empleado se estima entre 6 meses y 1 año. La inducción es el tiempo que tarda en convertirse un miembro efectivo de la organización en cuanto a capacitación en los temas propios de su área, conocimientos de clientes, proveedores, colaboradores, etc. El tiempo promedio de reemplazo, a efectos de análisis, podemos considerarlo en 45 días. Y en alcanzar un nivel de productividad esperado es de 60 días. Las políticas de retención del talento se vuelven estratégicas para gestionar esos costos y asegurar que la empresa no sufra los efectos de la rotación de su personal. A modo de resumen, según unos informes que tienen ustedes aquí abajo, el Business LinkedIn o de Payroll Reporter, etc., dedicar tiempo a la formación y a la orientación basada en la necesidad de mejoras competenciales da lugar a que en un 91% de los casos hay más probabilidad de retener a los empleados durante un año y un 68% de que ese periodo de tiempo se amplíe a 3 años, que incremente la productividad en un 50% y que haya mayores márgenes de beneficio. Hay que diseñar, por tanto, un plan de desarrollo profesional para cada empleado. Pueden perfeccionar los puntos fuertes y sus debilidades, actitudes y competencias que requieren desarrollar. Después, hay que organizar sesiones de formación enfocadas a su objetivo. Hay que recurrir al sistema de menciones. Hay que asignarles un compañero que les asesore tanto en las tareas del día a día como en los objetivos profesionales a largo plazo. Hay que fomentar la comunicación. Aproximadamente el 70% de las empresas siguen usando un sistema de evaluación del rendimiento anual o bianual. Los buenos jefes no se limitan a reunirse con sus empleados solo una vez al año para la evaluación del rendimiento, sino que se comunican con ellos de forma regular sobre sus logros recientes, los avances que están haciendo o cómo pueden aportar más cosas a la empresa. Motívalos a la acción. Dales consejos sobre cómo gestionar una situación. Termina siempre las reuniones de tú a tú con un mensaje que motive a la acción. Reconoce los puntos fuertes de cada empleado. A todos, a cada uno de nosotros se nos da bien una cosa. Hay que adaptar las funciones laborales a las aptitudes de cada empleado. Y con esto se puede reducir la rotación de personal. Fijaos que antes decía que un líder tiene que gestionar con lo que tiene. No puede pedir más gente ni puede pedir que le den otro tipo de gente. Como la flexibilidad fomenta la retención de empleados. El 95% de los empleados afirmó que la flexibilidad laboral los motiva a ser más productivos. Y ahí tenéis una serie de variables donde se establecen unos porcentajes. Lo primero que hay que hacer con esto es hacer una prueba, Antes de implantar un sistema de flexibilidad laboral en todo el equipo o en todos los equipos, hay que probar la idea con algunos empleados que hayan mostrado interés. Luego hay que hablar con las altas esferas, porque no vaya a ser que estemos hablando con todo y no nos aprueben los resultados, no nos aprueben lo que queremos hacer, por lo tanto hemos de obtener buenos resultados. Hay que definir algunas pautas de organización. Por ejemplo, si un empleado decide trabajar desde casa, los miércoles hay que proponerle que los miércoles por la mañana envíe una lista de todas las tareas en las que esté trabajando, o que al final envíe, no sé, hay muchos factores a través de los CMI sobre todo para ver cómo está trabajando el teletrabajo. Y por último, hay que adoptar un papel activo en la comunidad sociedad. Las empresas ya no son islas, ni el Corte Inglés, ni Roca, ni nadie. Ninguna empresa es una isla. Y por lo tanto tiene que tener un ecosistema basado en la sociedad o en la comunidad en la que nos estamos. Por ejemplo, yo tenía mi despacho en Alcalá de Henares,
frente al Palacio Arzobispal, en el centro del pueblo. Y como comprenderéis, no se puede tener una fábrica si no está tapada por unos jardines, por unas áreas extraordinarias, muy limpios, muy cuidados, en fin, es un ejemplo un poco simple, pero es un ejemplo que viene al cuento. Hay que apoyar los intereses de los empleados en cuanto a proposición de causas que les importen. Sigue difundiendo resultados para que conozcan la repercusión de los programas de voluntariado. Por ejemplo, Roca tiene una fundación que se llama We Are Water, Somos Agua, donde lleva agua a todos los puntos del mundo, donde tiene su web, por si alguien la quiere ver, donde no llega el agua, donde ir a por agua, pues a lo mejor cuesta 25 o 30 kilómetros. Por lo tanto, es muy importante esto. En fin, y yo creo que con esto hemos terminado por hoy. Casi me he ceñido al tiempo, con lo cual voy a dejar de compartir mi pantalla y entraremos mañana hablando un poco del intraemprendimiento, pero seguiremos hablando del talento y seguiremos hablando sobre todo de las competencias.